Bienvenidos a Noticia y Verdad con Héctor Valenzuela, un espacio donde encontrarás información nacional, local e internacional con el mensaje de Dios para tu vida. Quédate con nosotros. Noticia y Verdad sale también a través de los 94.5 de la FM. Radio Nueva Esperanza desde Chicmo, Andahuaylas, Apurímac, anunciando la palabra de Dios a todo el mundo. Hoy es jueves 26 de marzo del 2026, estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde usted escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Te presentamos las principales noticias que desarrollaremos el día de hoy. Condecoración histórica, Julio Velarde recibe la Orden del Sol del Perú. Conozca cuál es el último escenario electoral 2026. Polarización y empate cuádruple en el tercer lugar. El gobierno de José María Balcázar revalúa decreto de reorganización de Petroperú. Información internacional, audiencia clave en Nueva York. Nicolás Maduro comparece ante el Poder Judicial. Irán desestima plan de paz de Donald Trump y establece condiciones. En el ámbito cristiano iraní se hace viral tras contar su historia de fuga del régimen de los ayatolás. Se abren las puertas, millones de Biblias listas para Irán mientras el régimen se desmorona. En salud y bienestar, prevención del cáncer de cuello uterino. Alerta por dengue y leptospirosis. El día de hoy también presentaremos al Ministerio de Respuestas en Génesis, La Voz de los Mártires y Consúltele a la Biblia. En Consúltele a la Biblia hoy responderemos a la pregunta: ¿dónde puede encontrar el hombre la satisfacción a sus necesidades y deseos más profundos del alma? Hoy responderemos a esa pregunta. También el día de hoy presentaremos al espacio con la licenciada Mónica Castañeda, Tesoros Eternos. Agradecemos al Centro Especializado en Salud Mental y Terapia Lenguaje Confía. Si a tu hijo no se le entiende hablar o no dice las palabras que corresponden a su edad, no dejes que pase más el tiempo y comunícate con nuestra hermana, la licenciada en Psicología Mónica Castañeda. Consultas y citas al 984-329232. Repito, 984-329232. Las atenciones son presenciales y virtuales. Recuerde que Noticia y Verdad es el espacio donde usted escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Le recordamos también a nuestra audiencia que todos los programas que se emiten día a día están registrados en la página personal de un servidor. Usted puede buscar en el Facebook como Héctor Valenzuela Cuba, Héctor Valenzuela Cuba. Allí quedan registrados todos los programas que emitimos día a día. También, si usted tuviese alguna pregunta, de repente alguna sugerencia o comentario de nuestro programa, escríbanos al WhatsApp 996-358-557, 996-358-557. Iniciamos con el desarrollo de la información para el día de hoy, jueves 26 de marzo del 2026. Condecoración histórica, Julio Velarde recibe la Orden El Sol del Perú. El Ejecutivo formalizó la entrega de la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz al economista Julio Velarde, actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Esta distinción, la más alta que otorga la nación, reconoce su liderazgo técnico que ha permitido al Perú mantener la inflación más baja de la región durante este siglo. Bajo su gestión, la moneda del sol peruano se ha consolidado como una de las monedas más estables en Latinoamérica, logrando 28 años consecutivos con inflación de un solo dígito. Velarde enfatizó que la autonomía constitucional del BCR y el respeto a la inversión privada son los únicos caminos viables para la reducción de la pobreza y crecimiento sostenido.
Conozca cuál es el último escenario electoral para este 2026, la polarización, y hay un empate cuádruple en el tercer lugar. El último simulacro de votación de Ipsos revela que la carrera hacia la presidencia sigue encabezada por Rafael López Aliaga con 11.2% y Keiko Fujimori con 9.2%, quienes mantienen una ventaja estrecha pero constante. La batalla por el tercer puesto, allí hay un empate técnico inédito entre 4 figuras: el humorista Carlos Álvarez, el líder de Alianza para el Progreso César Acuña, el académico Alfonso López Chau y el candidato sorpresa Wolfgang Grosso. Los analistas advierten que casi el 40% del electorado aún se inclina por el voto blanco viciado, lo que proyecta una fragmentación extrema que obligará a alianzas estratégicas antes de la primera vuelta en abril. Con respecto a Petroperú, el gobierno de José María Balcázar reevalúa decreto de reorganización. El presidente José María Balcázar anunció que el Consejo de Ministros está analizando la posible derogatoria del decreto de urgencia número 010-2025, el cual planteaba la reestructuración profunda y la división de la petrolera estatal en bloques patrimoniales. El gobierno ha confirmado una transferencia de 500 millones de soles para evitar el desabastecimiento de combustibles, especialmente en la Amazonía y el sur de nuestro país. Esta medida responde a las crecientes protestas de gremios sindicales y sociales que se oponen a lo que consideran una privatización encubierta. La decisión final se comunicará en las próximas horas. Información internacional: Nicolás Maduro comparece ante el juez en Nueva York, Estados Unidos. El derrocado líder venezolano Nicolás Maduro, de 63 años, se presenta hoy, 26 de marzo, en una corte federal del Distrito del Sur de Nueva York para su segunda audiencia tras ser capturado en enero. Maduro, quien se define como prisionero de guerra, enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración. Junto a él también comparecerá su esposa Cilia Flores. Se espera que el juez determine el calendario para el inicio del juicio oral, un evento sin precedentes que mantiene en vilo a la comunidad internacional. Estás en Noticia y Verdad. Información internacional. Irán desestima plan de paz de Donald Trump y establece condiciones. El régimen de Teherán rechazó formalmente la propuesta de 15 puntos enviada por la administración de Donald Trump para finalizar las hostilidades en Medio Oriente, calificándola de engañosa y alejada de la realidad. Mediante canales diplomáticos, Irán ha exigido la retirada total de tropas estadounidenses de la región y el levantamiento de todas las sanciones económicas antes de sentarse a negociar. En respuesta, el Pentágono ha ordenado el despliegue de 2.000 paracaidistas adicionales a la zona de conflicto, mientras Irán amenaza con minar el Golfo Pérsico si sus costas son atacadas. A esta hora te presentamos a Mónica Castañeda con Tesoros Eternos. Más que el oro, más que el mar, tu palabra es mi hogar. Tesoros que no morirán, en mi alma siempre vivirán. ¿Brillo seductor o luz verdadera? Bienvenidos a un programa más de nuestro espacio Tesoros Eternos, donde nuestro buen Dios nos permite día a día llegar a vuestros hogares, a vuestros corazones y a vuestros oídos para estar atentos y poder juntos edificarnos con las valiosas perlas preciosas, eternas de estos tesoros maravillosos que extraemos de la mismísima palabra de Dios. Es una alegría para mí saludarlos. Hoy quiero que hablemos de algo que todos hemos sentido alguna vez. Esa curiosidad o esa atracción por lo nuevo, lo novedoso. ¿Alguna vez has dejado algo valioso y seguro solo porque apareció algo que brillaba más? ¿O que aparentemente brillaba más? En la segunda carta de Juan,
el apóstol, nos advierte que el amor verdadero no es una novedad emocionante, sino una permanencia fiel. Así que te hago esta pregunta. ¿Me atrae o nos atrae más el brillo de lo novedoso? ¿O permanecemos fieles en la verdad de la palabra de Dios que ya nos fue enseñada desde el principio? Vamos juntos a sumergirnos en esta segunda carta de Juan, la cual solo tiene 13 versículos, pero vamos a ir apuntando al versículo 6 hasta el versículo 11, ¿ok? Acompáñenme. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, mas el que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien nos visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Vamos a ir a una ilustración, como una parábola del manantial, para que podamos entender este maravilloso mensaje. Imaginen a un pueblo que por generaciones bebió de un manantial de agua cristalina en la montaña. Era un agua pura que sanaba y saciaba, cuidada por los ancianos que amaban al pueblo. Pero un día llegó un extraño, un forastero, con botellas de un líquido color neón, un color así como que burbujeante, algo oscuro y dulce. Esto es lo nuevo, decía. Esto es lo novedoso. Tengo algo nuevo para ustedes, decía. El agua de la montaña es antigua y es aburrida. Yo tengo la verdadera energía. Muchos, movidos por la curiosidad y el orgullo de tener algo exclusivo, dejaron el manantial. Al poco tiempo empezaron a enfermar. El líquido dulce era veneno disfrazado. Solo los que recordaron el amor de quienes cuidaban el manantial y permanecieron fieles a lo que conocían desde el principio, se mantuvieron sanos. El enemigo no siempre viene con la oscuridad o con una apariencia tenebrosa. A veces viene con un brillo que encandila. Tal como Eva en el Edén, el enemigo o el anticristo, este engañador que nos habla Juan, apela a nuestro orgullo. Nos hace creer que nuestros pastores, fieles pastores y amorosos pastores sinceros, o hermanos que nos acompañan y nos aman verdaderamente, nos hace creer que nos ocultan algo, o que la sana enseñanza de la palabra está seca, es aburrida, está pasada de moda. Pero el verdadero amor no se mide por lo novedoso de una revelación, sino por la fidelidad a lo ya aprendido. El amor genuino se manifiesta en el cuidado diario, en la enseñanza fiel, aunque a veces sea dura de oír, y en la seguridad del redil que nos ha sostenido en cada paso. Amigo, amiga, no cambies el cuidado sincero de quienes han dado la vida por ti por un discurso brillante de alguien
que solo busca su propio beneficio a través de ti. Vamos a hacer algunas preguntas. Hoy te invito a reflexionar juntos. ¿Sientes que la verdad de siempre ya no te basta y buscas novedades que alimentan tu ego, tu orgullo o lo que tú quieres escuchar? ¿Has empezado a desconfiar de quienes te han mostrado amor genuino solo porque alguien nuevo te dice lo que quieres escuchar? ¿Está tu fe basada en la emoción de lo nuevo o en la roca firme de la palabra de Dios? Si te has alejado, si te dejaste seducir por un mensaje que te apartó de esta comunidad, de esta comunión de amor y de la verdad sincera, hoy es el día de volver a ese redil. El amor de Dios es verdadero. En Él no hay tinieblas ni hay maldad. Puedes depositar tu completa, absoluta confianza en Cristo. Él no necesita de tácticas de manipulación, de engaño o de atraerte con cosas superficiales. No, Él no necesita eso, porque su amor ya se demostró en la cruz. Por ello es que permanecemos y nos mantenemos en lo que nos ha enseñado ese pastor amoroso que fue Jesucristo, y todo aquel que sigue sus pisadas, imita y repite y permanece en ese mismo amor, cuidando y velando unos por los otros. Y aquellos falsos engañadores que quizás no vienen hablándote mal de Jesús, pero sí vienen con un mensaje distorsionado, sí vienen con mensajes que quieren negar que Él es suficiente para ti, o un Jesús a la medida o a tu talla, un Jesús que se acomoda más a tus gustos y a tus preferencias, o un Jesús que separa el amor y la verdad, que tolera todo, o esos engañadores que dividen, destruyen y te desvían. No te dejes seducir por ellos. Ellos no muestran un amor verdadero. Simplemente quieren atraparte para destruirte. Muchas gracias por haberme acompañado. Esto fue Tesoros Eternos. Así que te animo que la verdad siempre permanezca en nuestros corazones, cimentados y aferrados, sosteniéndonos de la verdad de la palabra ya enseñada. La verdad no necesita ser fresca para ser cierta, solo necesitamos vivirla. Un abrazo y hasta la próxima. Estás en Noticia y Verdad. Hoy es jueves 26 de marzo del 2026. Te presentamos las noticias del ámbito cristiano. Un cristiano iraní se hace viral tras contar su historia de fuga del régimen de los ayatolás. Ali Razaei Maj, de la provincia de Lorestán, región conocida por su gente independiente y guerrera, describe su vida en Irán como haber nacido en una prisión, con una presencia física imponente de más de 1,80 m y 102 kilogramos de músculo, tatuajes y melena larga. Alina era un exitoso dueño de un gimnasio y entrenador físico en la ciudad de Dorot, donde construyó una comunidad influyente en Instagram basada en la disciplina y la fuerza. El 5 de enero, Ali se unió a las protestas de Dorot exigiendo libertad. Su vida cambió al presenciar la brutalidad de la Guardia Revolucionaria y la Basij, quienes acribillaron a sus amigos frente a sus ojos. Al día siguiente, el 6 de enero, tomó una decisión sin retorno. Grabó un video en inglés denunciando que su pueblo sufre en la oscuridad y que las voces son silenciadas. En su mensaje desmintió la narrativa del régimen, afirmando que el odio de los iraníes hacia Occidente, es decir, Estados Unidos e Israel, es una gran mentira inventada por el gobierno para destruir la verdadera identidad del país. El video se volvió masivo, alcanzando 2 millones de vistas en inglés y 10 millones en persa. Consciente del peligro, Ali tuvo que huir ese mismo día cuando las autoridades fueron a buscarlo.
Escapó con una maleta, cambiando de ciudad diariamente para evitar ser capturado. Con ayuda de amigos, realizó un viaje arduo hasta la frontera con Irak, la cual cruzó ilegalmente. A pesar del dolor de dejar su hogar y su gente, no tuvo otra opción para poder sobrevivir. Aunque practicó el cristianismo en secreto durante 10 años dentro de Irán, su libertad física en Irak le permitió dar un paso definitivo. El 7 de marzo, en una pequeña iglesia doméstica en Irak, fue bautizado en una bañera, adoptando el nombre de Michael. Ali utiliza su plataforma para pedir al mundo ayuda para derrocar al régimen iraní. Se ha unido a un grupo militar kurdo que se entrena para una posible incursión en el oeste de Irán. A pesar de su preparación militar, Ali mantiene una dualidad compleja. Afirma que como cristiano perdona a la Guardia Revolucionaria y reza por ellos, pero se define a sí mismo como un perro pastor del Señor, cuya misión es proteger a las ovejas, es decir, su pueblo, mediante la lucha activa para liberar a un Irán que considera secuestrado por yihadistas. Información en el ámbito cristiano. Se abren puertas, millones de Biblias están listas para Irán mientras el régimen se desmorona. Organizaciones occidentales comparan el momento actual de Irán con la caída del muro de Berlín, que ocurrió en el año 1989, preparándose para una avalancha de apertura religiosa tras décadas de restricción. A pesar de los ataques aéreos y la represión, los cristianos iraníes mantienen reuniones clandestinas y oración constante, aunque con cautela extrema cerca de sus hogares. Ministerios como Vision Beyond Borders y Eastern European Mission tienen listos cargamentos masivos de Biblias en persa, especialmente para niños y jóvenes, para enviarlos apenas se abran las fronteras. Ante las advertencias de peligro por una posible guerra civil, líderes misioneros como Dirk Smith sostienen que no existe el demasiado riesgo para compartir el evangelio, priorizando la misión sobre la seguridad personal. La comunidad internacional insta a orar por un futuro donde cada iraní posea una Biblia libremente, creyendo que el cambio en Irán impactará a todo el mundo islámico. A esta hora te presentamos al Ministerio de Apologética y Defensa de la Fe, Respuestas en Génesis. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. ¿Se ha comprobado el Big Bang? En el año 2014, los medios de comunicación con entusiasmo anunciaron que se había encontrado prueba del Big Bang. Muchos cristianos estaban preocupados por esto, puesto que el Big Bang contradice directamente la palabra de Dios. Pero resultó que el hallazgo no fue tan espectacular. Se suponía que la afirmación era la confirmación de la inflación cósmica, lo que podríamos llamar el salvavidas para el Big Bang. Pero resulta que no era la inflación cósmica en lo absoluto, sino probablemente el resultado de polvo. Este ejemplo solo muestra que los reportes noticiosos no deberían sacudir nuestra fe en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdadera. Los resultados científicos confirmarán la palabra de Dios a medida que se llevan a cabo más investigaciones. Así que seamos firmes sobre el fundamento. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org. respuestasengenesis.org. El día de hoy escuchamos al Ministerio de Apologética y Defensa de la Fe, Respuestas en Génesis, dándonos a conocer que las noticias en el año 2014 anunciaban que se habían encontrado indicios acerca del Big Bang. ¿Qué es el Big Bang? Bueno, el Big Bang es esta teoría, ¿no?, acerca de que el origen del universo y de todo lo que vemos en la creación fue producto de esta gran explosión hace millones y millones de años, en un tiempo muy lejano, ¿no? Esta es la propuesta
Este es el argumento, esta es la teoría que proponen aquellos que niegan la obra creativa de Dios. Así que de esto el día de hoy nos hablaban nuestros amigos de Respuestas en Génesis. También nos instaban a no dejarnos mover fácilmente de la fe en la palabra de Dios, en la afirmación expresada en la palabra de Dios que el universo que ven nuestros ojos, que ahora se pueden contemplar también con la tecnología, estos microscopios tan avanzados, y toda la naturaleza que nos rodea fue creado por nuestro Dios. Así lo dice Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Así que en el capítulo 1 de Génesis vemos la verdad acerca del universo que contemplan nuestros ojos. Es decir, que todo lo que vemos a nuestro alrededor es producto de la obra creadora de Dios. Y estos argumentos, como el Big Bang, que fue el punto de origen de todo lo que existe, son argumentos, son teorías que contradicen plenamente la palabra de Dios. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde usted que escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Información de salud y bienestar, prevención del cáncer de cuello uterino. Se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino todos los 26 de marzo. El Ministerio de Salud ha lanzado una campaña de despistaje gratuito en diversos puntos de Lima y regiones. Se recuerda que la detección temprana y la vacunación contra el VPH, es decir, el virus del papiloma humano, son las herramientas más eficaces para salvar vidas. Alerta por dengue y leptospirosis. Ante el incremento de lluvias en el norte y la selva peruana, las autoridades de salud han intensificado las brigadas en regiones como San Martín y Piura. Se han intervenido más de 20.000 viviendas para eliminar criaderos de zancudos y se están distribuyendo kits de diagnóstico para leptospirosis tanto en la región Loreto y Tumbes. Información de salud y bienestar, nutrición y superalimentos. En el marco del Día Internacional de la Espinaca, también que se celebra el día de hoy, 26 de marzo, especialistas en nutrición recomiendan su consumo por su alto contenido de hierro, vitaminas y antioxidantes, ideales para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir la anemia. La ciencia médica está consolidando este año la inteligencia artificial predictiva. Nuevos algoritmos ya permiten a los médicos anticipar complicaciones en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o insuficiencia cardíaca, analizando datos en tiempo real, lo que reduce las hospitalizaciones de emergencia en un 30%. Por otro lado, investigaciones recientes destacan el uso de nanosensores implantables que pueden detectar cambios moleculares de tumores antes de que aparezcan los primeros síntomas físicos, marcando un hito en la medicina preventiva personalizada. También se destaca el liderazgo de científicas peruanas en proyectos de biotecnología y conservación ambiental, quienes este mes han recibido reconocimientos internacionales por sus aportes en soluciones tecnológicas adaptadas a comunidades rurales. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde usted que escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. La efemérides para el día de hoy, jueves 26 de marzo. Un día como hoy, en el año 1912, fallece el expresidente José López de Romaña, quien fue el primer ingeniero civil en ocupar la presidencia del Perú y modernizó gran parte de la economía a inicios del siglo XX. También un día como hoy, en el año 1962, nace Freddy Ternero, destacado futbolista, político y el técnico más exitoso a nivel de clubes peruanos tras ganar la Copa Sudamericana y la Recopa con el equipo Cienciano del Cusco. Un día como hoy, 26 de marzo, en el año 1965, se crea oficialmente la provincia de Satipo en el departamento de Junín, conocida como la Punta de Oro de la Selva Central. A esta hora te presentamos a las noticias y el comentario con el pastor Felipe Farfán.
8.645 velas encendidas frente al Parlamento en Finlandia en memoria de las vidas abortadas. El pasado 21 de marzo, en las escalinatas del Parlamento de Finlandia, en su capital Helsinki, se encendieron miles de velas en recuerdo y en memoria de los niños perdidos. Más de 200 personas participaron en el encendido de 8.645 velas que señalan que en 2024 se cometieron la misma cantidad de abortos en Finlandia. Tiene una población de más de 5 millones de habitantes y 8.645 abortos es una cifra que no pasa desapercibida. El evento fue organizado por la Asociación Provida de Finlandia, cuyo propósito fue honrar la memoria de los niños perdidos y visibilizar el dolor silencioso que tienen personas que se han sometido a un aborto. Estimados oyentes, estimado Héctor, muchas veces hemos comentado aquí en Noticia y Verdad que la vida es un don de Dios y solo Él tiene el poder y el derecho de quitarla. Nadie puede tomar la vida del prójimo en sus manos, aún siendo una mujer, madre de ese bebé que está en su vientre, no puede decidir. No es un cuerpo extraño, no es algo ajeno. Ese bebé que se forma, aún siendo un embrión, deja huellas indelebles en el cerebro. Se han hecho estudios con muestras de sangre en las que un embrión, un feto, deja huellas en el cuerpo de la mujer y eso se registra en el cerebro. No es un cuerpo extraño, no es algo ajeno, es un ser humano que se está formando. Por tanto, nadie puede tomar esa vida alegando algún derecho. La palabra de Dios en el Salmo 139 dice bien claro que Dios ve el embrión que se forma. El salmista dice: tú viste mi embrión cuando se estaba formando. Nuestra vida está en manos de Dios y nadie tiene el derecho a tomarla en ninguna circunstancia, ni siendo un bebé, ni siendo un anciano en condiciones de salud lamentables. Ni el aborto ni la eutanasia está permitido según la palabra de Dios escrita en la Biblia. Genio de las matemáticas, peruano de 18 años, gana beca para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El joven talento peruano Sebastián Lozada Gálvez alcanzó uno de los logros más importantes que una persona, un estudiante, puede conseguir. Logró una beca para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. Este joven peruano inició su preparación, su carrera en el estudio de las matemáticas a los 11 años, al ingresar al colegio Saco Oliveros. Su preparación constante, su disciplina, le permitió ganar 15 medallas de oro. Entre las más importantes es la que ganó en Australia el 2025, el primer puesto en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Y con puntaje perfecto también obtuvo el primer puesto en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en Bolivia. Este joven, además, muy solidario y muy responsable, ofrece gratuitamente reforzamiento en matemáticas a jóvenes y adolescentes como él de pocos recursos. Él ha señalado que no se alejará del Perú. Él tendrá muchas oportunidades para servir a sus contemporáneos. Él quiere preparar a otros talentos peruanos para que puedan acceder también a logros importantes en su educación. Cuando pensamos en las capacidades que Dios otorga al ser humano, a las personas, varones y mujeres, jóvenes y adultos, niños, debemos reconocer en este joven de 18 años, Sebastián Lozada Gálvez, que es una muestra del don y de la gracia de Dios.
así como Dios le dio sabiduría a Salomón. Y menciona la palabra de Dios en el libro de los Reyes, que él disertaba sobre cualquier tema, sobre los árboles, sobre los animales, sobre las plantas, y todos quedaban admirados y sorprendidos de esa gran capacidad y de esa gran sabiduría. Dios hace que el ser humano pueda destacar con sus conocimientos, y sobre todo da conocimientos para que uno pueda servir al prójimo. Y este joven Sebastián Losada lo está haciendo. Es cofundador de una academia de preparación en matemáticas para que los estudiantes puedan concursar en las Olimpiadas. Él quiere que otros contemporáneos, que otros jóvenes y adolescentes menores que él puedan también encaminarse al éxito y al logro de sus propósitos. Pero lo más importante es que uno siempre tenga en mente como objetivo el servir a los demás, el servir a la sociedad y el servir a su país. Un pastor de origen mexicano y otro de origen guatemalteco fueron deportados desde Estados Unidos. Hace unos días el pastor Wulfrano Portillo fue deportado desde Oklahoma a México. Y del mismo modo, un pastor de origen guatemalteco fue deportado desde Florida hacia Guatemala. Ambos pastores vivieron años en Estados Unidos, Portillo desde los 16 años y el pastor guatemalteco desde hace 20 años. Ambos han servido al Señor en congregaciones de origen latinoamericano y han dado muestras de su fidelidad al Señor en medio de circunstancias difíciles. No es la primera vez que el poder impone medidas restrictivas contra los cristianos. Recordemos que el emperador Claudio, en el siglo I, en los años 50, ordenó que todos los judíos salieran de Roma. Priscila y Aquila tuvieron que salir de Roma y llegaron a Corinto y se encontraron con el apóstol Pablo. Dios encaminó a esta pareja de esposos para servir junto con el apóstol Pablo. Y del mismo modo creemos que ambos pastores serán sostenidos por la gracia y la misericordia de Dios. Pastores mexicanos se pusieron en contacto con el pastor Portillo para ayudarle, sostenerle y brindarle hospedaje mientras él puede estabilizarse. Esto es una muestra de que Dios no deja solos a sus hijos. Agradecemos al pastor Felipe Farfán. A esta hora ingresamos a tu espacio Consúltele a la Biblia. El día de hoy queremos responder a la siguiente pregunta: ¿dónde puede encontrar el hombre la satisfacción a sus necesidades y deseos más profundos del alma? Leeremos el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículos 10 al 14, para dar respuesta a esta pregunta. Juan capítulo 4, versículo 10 al 14. Dice así: respondió Jesús y le dijo, en el diálogo que tuvo con la mujer samaritana o la mujer de Samaria, le dijo así: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En este diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo con una mujer de Samaria, nos revela o nos muestra dónde el hombre puede encontrar la satisfacción a los deseos más profundos de su alma. Y Jesús dijo claramente, primero le dice a la mujer de Samaria: si tú supieras el don de Dios. Y de la misma manera nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros, a través de este diálogo que tuvo con la mujer de Samaria. Dios tiene un don para ti,
¿Cuál es ese don? El don de la vida eterna. Sí, Dios ofrece la salvación como un regalo, como un don, como una gracia, como una dádiva. Le está ofreciendo a todos. Por eso, en esta conversación, Jesús le dice: mujer, si tú supieses el don de Dios, si tú supieses lo que yo puedo darte. Jesús previamente le había pedido agua física. Había caminado, intentando ir a Samaria, estaba cansado, tenía sed y le pide agua. Y la mujer objeta porque sabemos por el relato bíblico de que samaritanos y judíos no se llevaban, pero Jesús rompe esa tradición porque entiende que para Dios y su salvación Él no hace acepción de personas. Él ama a todos los hombres por igual. Sin embargo, los judíos menospreciaban a los samaritanos. Pero Jesús no se deja llevar por ese pensamiento, esa corriente, esa tradición que mantenían los judíos, sino que va a alcanzar a los samaritanos. Inicia este gran avivamiento que va a suceder en Samaria a través del diálogo que tiene con esta mujer. Y primero le dice: si tú supieses el don de Dios. De la misma manera, una vez más, Dios nos dice: yo tengo un don para ti, el don de la vida eterna, el don del perdón de tus pecados. Y Jesús le dice: si tú supieses el don de Dios, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Obviamente no se estaba refiriendo al agua física, se estaba refiriendo al agua espiritual. Más adelante vamos a saber que esta agua es la presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano, que satisface plenamente las necesidades, los anhelos más profundos que tiene el ser humano. Y que el hombre equivocado en su camino ha querido llenar ese vacío, esa necesidad honda del alma con lo que le ofrece este mundo. Ya en 1 Juan 2:16, Juan describe qué es lo que ofrece este mundo. Y este mundo ofrece, ¿no es cierto? Lo que nos presenta es los deseos de los ojos, es decir, lo que desean nuestros ojos, lo que anhelan nuestros ojos. Los deseos de la carne también. Los deseos de nuestro cuerpo que no están de acuerdo a su voluntad. Esto nos habla de la concupiscencia que tiene todo ser humano. Estos deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. La vanagloria de la vida, la arrogancia, el orgullo. Con estas cosas el hombre quiere llenar ese vacío. Pero la única manera de llenar las necesidades más profundas del alma es cuando el hombre se vuelve a Dios. Cuando el hombre se vuelve a Dios en arrepentimiento, entonces recibe al Espíritu Santo, que lo sacia, que lo satisface. El hombre, en el momento que se alejó de Dios, tiene un vacío profundo en su alma, y solo este es llenado cuando el hombre se reconcilia con su Creador. Y la única manera de reconciliarse es a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre se arrepiente y pone la fe en Cristo, y el hombre llena ese profundo vacío. Y aún con cosas de repente básicas que el hombre puede tener, puede hallar satisfacción a su vida, a su alma. Estás en Noticia y Verdad. Te damos a conocer las noticias que presentamos el día de hoy, jueves 26 de marzo del 2026. Se condecora a Julio Velarde con la Orden del Sol del Perú. Esta es una condecoración histórica. El día de hoy dimos a conocer también el escenario actual electoral 2026. Hay polarización y empate cuádruple en el tercer lugar. El gobierno de José María Balcázar revalúa decreto de reorganización de Petroperú. En el ámbito internacional dimos a conocer la noticia: Nicolás Maduro comparece ante el juez, audiencia clave en Nueva York. Irán desestima plan de paz de Donald Trump y establece condiciones. En el ámbito cristiano dimos a conocer también acerca de un cristiano iraní que se hace viral tras contar su historia de fuga del régimen iraní. También se abren puertas para millones de Biblias que ya están listas para entregar a Irán mientras el régimen se desmorona. Muchísimas gracias por su atención, gracias por su sintonía. Recuerde que salimos en este horario en la emisora de su preferencia.
Agradecemos a todos aquellos que nos escuchan a través de su emisora preferida. Que el Señor les bendiga. Dios mediante, nos encontramos una vez más el día de mañana. Gracias por sintonizar Noticia y Verdad. Si este programa ha sido de bendición para tu vida y deseas apoyarnos para seguir comunicando la verdad del Evangelio, te invitamos a ser parte de este ministerio con una ofrenda voluntaria. Tu apoyo nos permite seguir al aire cada día. Puedes enviar tu ayuda al número de Yape 996-358557 y recibirás recursos evangelísticos para tu iglesia. Gracias por tu generosidad.